Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Hoy es martes, es el martes de la Semana de Turismo. Estamos en vivo, son las 8 en punto de la noche y arrancamos. De a poco parece ser que vamos construyendo la idea de que no vamos a poder resolver los temas de seguridad, los temas de inclusión social, si no sabemos qué hacer con los que hoy están presos. ¿Cómo hacemos para rehabilitarlos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los tratamos cuando salen? Bueno, una serie de dispositivos que seguramente habrá que pensar y habrá que trabajar desde la institucionalidad y también desde la sociedad civil para intentar resolver este problema, que repito, de a poco parece ser que todos vamos llegando a acuerdos mínimos de que esto es una tarea absolutamente del día de hoy y que no admite más demoras. La rehabilitación en el Uruguay es el tema de esta entrega de 3356 en esta jornada. Vamos a presentar el tema con un informe, con datos y después seguimos. La Constitución de la República establece en su artículo 26 que el único cometido de las cárceles debe ser asegurar la reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito a los procesados y penados. Sin embargo, algunos números manejados parecen demostrar que esto no sucede en la mayoría de los casos. Hoy, Uruguay cuenta con 1,03 presos por plaza, una población cercana a la capacidad de alojamiento y por debajo de los índices de hacinamiento. No obstante, debido a que la distribución no es homogénea, aún persisten sectores con superpoblación. En el último informe sobre cárceles presentado por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, se señala que solo 25% de los presos tiene oportunidades de rehabilitación, un 45% tiene insuficientes posibilidades y el 30% restante se encuentra en condiciones de trato cruel, inhumano o degradante. Allí mismo se sostiene que todos los años salen de las cárceles unas 6.000 personas y se estima que hay una reincidencia del 65%. El informe también indica que un 21,3% de los presos estudia y un 38% tiene actividades laborales. En este sentido, el comisionado llamó la atención de que hay más internos pidiendo para estudiar que los cupos disponibles existentes y advirtió que es alarmante la cantidad de analfabetos que existe en el sistema penitenciario. Para las autoridades del Ministerio del Interior, esos números no muestran la realidad, ya que entienden que un estudio de reincidencia debería tomar todos los liberados en un año y ver cuántos reingresan en el sistema carcelario en el periodo de 3 años siguientes a su egreso. Esta metodología es la que está acordada por la comunidad científica internacional, pero en Uruguay no existe un estudio de este tipo. No obstante, los números del análisis realizado por la Agencia de Evaluación de la OPP, que estudió la reincidencia de los presos en la cárcel de Santiago Vázquez, muestran cifras diferentes. Uno de los datos llamativos que se desprende de este estudio revela que la reincidencia en ese centro penitenciario oscila entre el 15 y el 33%. Y si se mira a la población carcelaria vinculada al polo industrial, el índice de reincidencia cae a 10 y 1% en aquellos módulos con actividades vinculadas al polo. Las diferencias en la discusión sobre estas cifras se centran en la forma en la que las mismas son recopiladas. Actualmente los datos se desprenden mayoritariamente de los casos que llegan al Poder Judicial y no se estudian algunas circunstancias que deberían ser relevantes. Es así que se considera reincidente en igual forma a quien tiene antecedentes por un accidente de tránsito con víctimas fatales que a quien los tiene por un homicidio especialmente agravado con arma de fuego. Hoy, en 3356, hacemos foco en la rehabilitación de las personas privadas de libertad, desde el trabajo institucional hasta la participación de las organizaciones no gubernamentales. Como les dijimos, estamos en vivo, por lo tanto podemos interactuar con ustedes, @3356TNU en nuestra cuenta de Twitter, y allí pueden escribirnos y escribirle obviamente a nuestros invitados, que serán Jaime Saavedra, que es director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, y el doctor Daniel Márquez, médico familiar, integrante de Nada Crece a la Sombra. Hacemos una pausa y ya venimos con el próximo bloque. Nuestros invitados ya están con nosotros.
Bueno, como les decíamos, un gusto recibir esta noche a Jaime Saveras, director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Jaime, gracias por acompañarnos. Un gusto, un placer. Daniel Márquez, el doctor Daniel Márquez, médico, integrante recientemente de Nada Crece a la Sombra. Un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Por favor. A ver, yo decía al comienzo, y quizás ustedes me quieran corregir porque no tengan la misma impresión que yo, vamos como caminando hacia un lugar en el que se están construyendo ciertos consensos sobre que la rehabilitación parece ser central, parece ser un tema que no admite muchos más demoras y que además, si no pensamos en estas políticas, en políticas de rehabilitación, no podemos pensar en políticas de seguridad pública eficientes, razonables, que tengan, digamos, resultados efectivos. ¿Creen esto, que efectivamente se está dando esto, o en realidad es una sensación mía que tiene que ver con los discursos políticos vinculados a la campaña? A ver. No, yo creo que hay mucho más acuerdos de lo que en principio uno puede suponer cuando se encuentra, digamos, en conversaciones como estas o en conversaciones a nivel familiar. Hay que reparar en esto. En el 2010 el proceso de reforma penitenciaria fue votado por unanimidad. Sí. Y el presupuesto que se votó en el 2010 fue votado por unanimidad. Eso es todo un signo. Es decir, todos los partidos políticos con representación parlamentaria acordaron los ejes que hoy se están implementando a nivel macro, ¿no? Y yo creo que ese consenso continúa y que se le ha sumado, digamos, eso lo que yo he vivido en estos años, el consenso de tratar de fortalecer y apoyar aquellas experiencias donde notoriamente, digamos, las cosas transcurren con arreglo a lo que manda la Constitución, la ley y el sentido común medio de los uruguayos. Así que yo en ese sentido soy optimista. Yo creo que falta muchísimo. Básicamente, y lo digo desde mi propia experiencia, el pasar del escritorio, como me está ocurriendo a mí, yo hace un año que estoy en Nada Crece a la Sombra, pero también coexistiendo como referente de poblaciones vulneradas en ACE, hay una mirada desde el escritorio y otra mirada desde el territorio. Siento que cuando le ponemos caras, voz, historias de vida, trayectorias a las personas, pareciera que desde cerca falta aún muchísimo más. Y ahí capaz que los conceptos son súper importantes. Cuando hablamos de rehabilitación, yo por ahí vengo contaminado de la parte médica, sí. Uno piensa más como personas que viven con discapacidad, etc. Nosotros preferimos usar más el concepto de desistimiento, desistir del delito, a través de herramientas que podamos brindarle. Pensar el desistimiento del delito desde el primer día que la persona entra a la privación de libertad. ¿Cómo va a ser el egreso? Eso lo tenemos que pensar desde el primer día, no cuando la persona ya egresa. Ya ahí es tarde, empezamos tarde. Entonces creo que ahí hay que buscar como un continuo en la política. Pero ¿sentís que hay un acumulado en la sociedad toda, no solo en el sistema político, de que hay que tratar estos temas? Yo recuerdo hace algunos años atrás, probablemente hace meses atrás, y probablemente si uno recorre las redes lo va a encontrar hoy, sectores de la sociedad que creen que en realidad a los precios hay que depositarlos en un lugar bien lejos, no verlos, y si es posible, eliminarlos del universo, al menos simbólico, porque son un problema y difícilmente lo podamos resolver. Hay un sector que piensa así, pero tengo la sensación de que hay un acumulado también en el otro sentido. Volvimos, señores. Gracias a los invitados por esperarnos. Ustedes saben, los trabajadores de Televisión Nacional están en conflicto y bueno, obviamente ya están con nosotros acá y nosotros seguiremos al aire. Estábamos hablando del acumulado que hay en torno al debate sobre el tema de la necesidad impostergable de las políticas de rehabilitación. Vos decías,
hay que mirar esto como una necesidad imperiosa porque los que están adentro necesariamente van a comunicarse inmediatamente con el afuera, ¿no? Creo que básicamente ahí está el problema. Cuando uno percibe el debate público, pareciera un poco esto que charlábamos al principio. Pareciera que, bueno, no los vemos, no están, el problema no está. Y tenemos que tener la mirada de que esas personas van a salir. Van a salir y si no existe una política, por ejemplo, de salud, o una política de brindar herramientas para el trabajo, para la afiliación social, ¿sí? Para tener un vínculo saludable con la sociedad, sin duda eso va a repercutir en la seguridad y va a repercutir en la salud. Hablábamos fuera de aire, por ejemplo, la prevalencia de enfermedades infectocontagiosas dentro de la cárcel. Si no hay una política de salud clara, vinculada a eso, articulando diferentes organismos del Estado, yo creo que el problema ahí está en la articulación también, esa persona va a salir y seguramente eso genere dificultades en la salud de la población en general. Claro. Entonces, no podemos hablar de seguridad si no miramos el adentro. No podemos hablar de salud si no miramos el adentro también. Entonces, el desistimiento del delito tiene que estar desde el primer día que la persona está privada de libertad con una política de salud y seguridad clara. Claro. En este sentido... Voy a retomar un poco porque me parece un punto particularmente relevante. Yo insisto, hay amplios consensos que se han ido consolidando y esa es una fortaleza que el Uruguay tiene. Y además consensos que operan en la práctica. Yo rápidamente voy a hacer un resumen. Ponía el presupuesto, el programa de reforma acordado en el 2010 votado por unanimidad, presupuesto votado por unanimidad, lo mismo en el 2014, lo mismo en las sucesivas rendiciones de cuentas. Los acuerdos de colaboración entre las intendencias de los más diversos colores políticos y el Instituto Nacional de Rehabilitación y también con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. La participación de los sindicatos, de los empresarios, de los medios de comunicación, hay un amplio consenso. Lo que sí creo que hay, pongo departamentos concretos, es decir, en La Valleja, la unidad de La Valleja, la unidad de Campaneros se hizo con el aporte de la comunidad, de la intendencia, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones religiosas, y su funcionamiento tiene que ver con el funcionamiento de la comunidad. La intendencia de Artigas, la intendencia de Canelones, Colonia, Compasantes, OCE, Correo. Hay una cantidad de organismos comprometidos con la transformación de un estado de cosas que no es satisfactorio. Lo que sucede, sí, a mi juicio, es que no podíamos pensar los uruguayos que íbamos a salir en 5 años de un problema complejísimo en el que nos metimos durante 40 años. Entonces, hoy hay rémora de dificultades muy notorias y muy espesas, circunscritas a algunas unidades, las unidades del área metropolitana y que son las más complejas, el penal de libertad, algunos sectores del código. Sí, pero que son a la postre también donde hay más población carcelaria, entonces, pero eso, donde se generan mayores ahí problemas. Está, pero eso es otra cuestión distinta que la que tú preguntabas. Consenso hay, apoyo hay y, bueno, hay que saber diferenciar lo que a veces es el tono del debate en las redes sociales o a nivel de los dirigentes políticos dadas ciertas circunstancias, que es lo que opera a nivel social. A ver, cuando el Estado deja espacios vacíos, huecos, necesariamente alguien los tiene que llenar. En este caso hay organizaciones sociales, Nada Crece a la Sombra no es la única, pero es un ejemplo de organizaciones que desde la sociedad civil ven la necesidad de trabajar, operar para intentar transformar estas realidades. Digamos, ¿qué vieron ustedes? ¿Dónde vieron ustedes que están el mayor o el núcleo principal de problemas en la población carcelaria que había que atender, que había que mirar para meterse directamente a trabajar con esa población? Bueno, básicamente yo lo pongo siempre en ejemplos como piezas de un puzzle. Si nosotros estamos mirando la pieza del puzzle aislada, no llegamos nunca. Y hay una crítica que uno se puede dar desde este lugar de la sociedad civil también, uno puede ser crítico desde este lado. Falta diálogo entre las piezas del puzzle. Falta diálogo entre las diferentes personas que trabajamos con la privación de libertad. Falta articulación. Tenemos que pensar que hay algunos organismos que no son los efectores de salud o los servicios de salud específicos, pero que operan en salud también. No podemos no pensar que la comida que comen los privados de libertad no repercute directamente en la salud de los privados de libertad. Claro. Y la comida directamente no depende de los servicios de salud, por ejemplo.
tenemos que pensar que entre todos marcamos la trayectoria de las personas privadas de libertad y hacemos que por ahí la salida no sea exitosa como queremos, sin herramientas. Desde la sociedad civil hay mucho para aportar desde este lugar, en conectar los diferentes actores. Claro. Básicamente, en la salud lo veo diariamente. Es algo que se palpa. Te lo comentaba fuera de aire. En salud hay carencias claras vinculadas a que no podemos pensar que una persona que está en el encierro continuamente no tenga afectación en su salud mental. Bueno, tenemos que generar alternativas al encierro también, mediante herramientas. Y eso está claro. Creo que se ha avanzado mucho, pero el desafío está en eso, en empezar a juntar las piezas del puzzle. Claro. Desde los organismos de Estado se ve esto, se ve que hay desconexión, que faltan líneas estratégicas claras y que de alguna manera haya como vasos comunicantes entre las organizaciones que trabajan y también las instituciones. Bueno, yo ahora estoy, digamos, hace un tiempo, de repente estoy un poco con los folletines atrasados porque estoy alejado hace un tiempo ya más de lo macro. Lo que yo creo que sí está faltando es en algunos factores críticos, digamos, asociados a la reinserción, a la rehabilitación, el nombre que se le quiera poner, algunas políticas activas que promuevan estos factores. Por ejemplo, el tema del trabajo. Todo el mundo sabe que el tema del trabajo es una cuestión fundamental. Sí. Cuanto más se trabaje durante la privación de libertad o en lo inmediatamente posterior a la privación de libertad, esto va a ayudar al desistimiento del delito. Entonces, nosotros tenemos la suerte de que en algunas unidades están instaladas algunas empresas que están cumpliendo con todas las obligaciones que tiene que cumplir el empresario que está afuera. ¿Por qué no es posible imaginar un paquete de beneficios fiscales para favorecer la instalación de las empresas que den trabajo con todo lo que esto viene asociado en las unidades? O en relación a la salud... Bueno, a ver, sí. ¿Y por qué no es posible pensar en eso? Bueno, no, yo ya lo... ¿O es una pregunta que ya tiene respuesta? No, yo ya lo he planteado públicamente. Para mí hay que... Yo jorobo siempre con el tema de la zona franca del pobrerío. Del mismo modo que salimos a buscar, el Estado uruguayo sale a buscar hace mucho tiempo y con razonable éxito condiciones para que los inversores extranjeros vengan y se instalen en Uruguay. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo para que los empresarios uruguayos puedan instalarse nada menos que en el CONCAR o en el Penal de Libertad o en las 5.000 hectáreas que el Uruguay tiene dedicadas al INR hoy. Entonces, pero eso hay que discutirlo a nivel del Poder Ejecutivo y hacer los contactos a nivel legislativo que correspondan. No soy especialista en la materia, pero esto a mí me parece que es una cosa que debiera hacerse. En el área de la salud lo mismo, en el área de la educación lo mismo. Si nosotros, el tema que planteaban en el informe inicial del comisionado, esto yo lo viví y esto lo repito, trato de repetirlo siempre sin querer criticar a nadie porque no soy quien, lo digo con toda la modestia del caso. En algunos sectores del CONCAR, en algunos sectores del Penal de Libertad, en algunos sectores de Canelones, la tasa de analfabetismo se dispara. Claro. Analfabetismo puro y duro. Es decir, gente uruguayo entre 18 y 29 años que no saben firmar en Uruguay. Entonces, hay que imaginar, como me imagino yo, pienso yo, que hay que atender esta situación de un modo especial. Lo que planteaba Daniel de los efectos más catastróficos en el área de la salud. Estas son todas políticas que debieran, a mi juicio, implementarse y que nos ayudarían a todos, ¿no? Porque... 30 segundos y hacemos una pausa, pero dale. Yo creo que hay una solución clara, que también venimos de la sociedad civil con una propuesta vinculada a eso. Nosotros ahora estamos proponiendo un diagnóstico participativo de salud. El diagnóstico participativo en salud tiene esas cualidades. Nosotros necesitamos saber cuál es el punto de partida. Necesitamos saber que desde el concepto amplio de salud hay acciones que tenemos que abordar. Necesitamos un mapa de ruta. Está estudiado, tiene una metodología clara para hacerlo, estamos dispuestos a hacerlo. Estamos convocando a los diferentes organismos del Estado para en este año dar esa apuesta. Sabemos cómo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero hacerte a vos, Daniel, una pregunta, dejarla planteada para el próximo bloque. Ya sabemos cuál es la composición de las cárceles en Uruguay. Básicamente está llena de pobres, de jóvenes.
y de otras poblaciones minoritarias también. Y con esa población que tiene el sistema carcelario hoy, tenemos políticas de rehabilitación para pobres, ¿no? Hacemos una pausa y venimos con eso. Decíamos que tenemos una población carcelaria pobre, excluida, joven, y tenemos políticas carcelarias pensadas para pobres. Vos decías recién, Mara, ¿cuál es la estrategia en materia de alimentación? Parece ser ninguna. ¿Cuál es la estrategia en materia de atención a la salud? Digamos, integralmente, más allá de resolver episodios puntuales. Es decir, tenemos una cárcel para pobres. Sí. Como antes teníamos una salud para pobres, hoy tenemos una cárcel para pobres, pensada, diseñada y mirada para ellos. Básicamente creo que la política no puede ser solamente y tan precariamente en esto de mitigar la pobreza. Las políticas tienen que ser desafiantes. Tenemos que ofrecerles a las personas desafíos que puedan ser interesantes desde el punto de vista laboral, herramientas para poder subsistir en el afuera. Tienen que ser políticas que realmente sean emprendedoras, que sean desafiantes. No basta solo con combatir la pobreza, que es muchísima en la cárcel, como decía, sí, desde el lugar más pobre, con hacinamiento, que decía el informe al principio, muy inequitativo, o sea, mal distribuido, pero hacinamiento al fin. En el CONCAR existe un hacinamiento brutal en algunos módulos. Entonces, desde ahí, ¿qué política podemos ofrecer desafiante si tenemos ese punto de partida? Entonces, creo que tenemos que levantar un poco la mira y pensar más en alternativas que sean realmente desafiantes. Ni que hablar que hay que combatir la pobreza dentro de la cárcel, claro. Pero tenemos que pensar en la salida, como decíamos al principio. La salida, ¿no? Y este es un tema bien interesante. Sí. Estaba leyendo yo un trabajo de Fiorella Ciapesoni que habla de un fenómeno que está empezando a verse cada vez con más notoriedad, y es el fenómeno de la situación de calle. Y había por allí una teoría de que la situación de calle se explicaba básicamente por cuestiones vinculadas a problemas de salud mental, y resulta que lo que está explicando gran parte de este problema hoy es que hay más presos y por lo tanto son más los que salen, y de esos que salen son muchos los que no tienen ningún tipo de red ni nada y terminan viviendo en situación de calle. Y ahí imagino que el desafío para la Dirección Nacional del Liberado es gigante, ¿no? Yo vuelvo un poquito al tema anterior. Es una cosa en la que hay que reparar, que yo estoy insistiendo, para tratar de para no engañarnos. Uruguay destina mucha plata a la privación de libertad. Sí. Si los datos que yo tengo no son equivocados, en el 2015 estábamos hablando de un 0,7% del Producto Bruto Interno del país. A cifra de hoy estamos hablando de cerca de 400 millones de dólares por año. Es bruta cantidad de plata. Entonces, no es que no esté la disposición presupuestal, es cómo habría que mirar, y esto lo digo con absoluto respeto por lo que están adentro, porque es muy fácil decir cómo la tiene que pasar Gargano si estoy sentado en la Olímpica, ¿no? Pero adentro es más complicado. Pero habría que mirar un poco más cómo es que estamos gestionando algunas cosas, ¿no? Es decir, lo mismo que con el número de funcionarios. Nosotros no tenemos pocos funcionarios. Yo puedo admitir que en alguna unidad, en algún momento del día, puede haber algún problema de funcionarios. Pero en términos generales estamos hablando de 1 de cada 3. Así que estas funcionario cada 3 reclusos. Claro. Entonces esto hay que mirarlo con un poquito más con detenimiento. Respecto de lo otro, también hay que hacer un ejercicio de sinceramiento brutal. El trabajo de Fiorella está bárbaro. Nosotros tuvimos la suerte de colaborar con ella, es una gurisa divina, muy talentosa. Pero hay un enfoque equivocado en el fondo, en el planteo de Fiorella. Es decir, no se le puede pedir a la DINALI, están saliendo 6.400 personas por año. Claro. Pobres, jóvenes, analfabetas, desdentados, con problemas de salud.
¿Qué voy a hacer? ¿Milagro yo? ¿Qué voy a hacer? 6.400 viviendas para los que salieron, 6.400 empleos, 6.400 capacitaciones. Imposible. Nosotros tenemos que restringir, es decir, la política postpenitenciaria tiene que estar para atender los factores críticos asociados para un número limitado de personas. El resto hay que resolverlo antes. Claro, lo que venía diciendo. Claro, tiene que resolver. No le pidan a la DINALI ni a ninguna política postpenitenciaria en ninguna parte del mundo que resuelva lo que hay que resolver en Cerro Norte, en Casagua, en 40 semanas, donde van nuestros técnicos también a trabajar. Pero es interesante ponerlo en primera persona también. A ver. Me pasa a mí, yo me pongo y me ha pasado, trabajar en el territorio te hace poner todo el tiempo en esa situación. ¿Qué me pasaría a mí si estoy privado de libertad? Cuando salgo, ¿con qué sensación salgo? ¿Salgo con una sensación de afiliación social? ¿Salgo sintiendo que puedo aportar a algo? ¿O las políticas de represión que viví durante el encierro hacen que no tenga ninguna posibilidad de afiliación y capaz que ni siquiera quiera? Claro. Capaz que ni siquiera tengo la voluntad de querer hacerlo. Y al contrario. Y ahí podemos hablar de reincidencia si queremos también, ¿no? Es súper importante lo que comentaba Jaime. Tenemos que pensar en la salida en el día 1 de la privación. Si no, no hay solución. Claro, y vos ibas más atrás inclusive. No, claro, pero igual. Yo no tengo, nosotros vamos a hablar en plata o no vamos a seguir mintiendo. Jaime, no es un problema que parece ser que vayamos a resolver mañana. Van a seguir entrando, y van a seguir entrando muchos. En esta política, digamos, de persecución penal que tiene el país hoy, van a seguir entrando muchos. Bueno, o algo indica que van a entrar menos. Yo creo que hay ciertos debates que hay que empezar a dar. Es decir, vamos a plantearlo desde otro lugar. Yo no tengo 11.000 presos que vienen de Carrasco, de Pocitos y de Malvin, ni de La Guada, ni de Arroyo Seco, donde yo vivo. Porque ahí todos nos criamos con las herramientas suficientes como para poder participar con relativo éxito, digamos, de la vida en comunidad. Claro. Pero tenemos otros lugares de Montevideo donde esto no está ocurriendo hoy con nuestros niños, con nuestras niñas y con nuestros adolescentes. Entonces, ahí es que tenemos que intervenir. Si nosotros pensamos que el dispositivo cárcel o los dispositivos postpenitenciarios, por mejor que fueren, nos van a solucionar estos problemas, estamos equivocados. Nosotros tenemos mejores cárceles, mucho mejor policía, mejores profesionales en la policía, más tecnificados. Hemos crecido mucho y sin embargo el problema es cada vez más grave porque estamos dando más en la herradura que en el clavo. Ustedes hagan este ejercicio, yo lo hago siempre, elijan el país que quieran, la cárcel que quieran y el año que quieran en Latinoamérica y van a ver que apretan en Google y van a ver problemas de violencia, problemas de hacinamiento, problemas de muerte, problemas de alta reincidencia. Tenemos que explorar otros caminos. Tenemos ni que hablar que mejorar las condiciones internas de la privación de libertad, ni que hablar que mejorar las políticas postpenitenciarias. Pero sobre todo tenemos que apostar a que las mismas condiciones que en algunos lugares de Montevideo nos garantizan que nuestros jóvenes participan de la vida en comunidad, se reproduzcan en aquellos lugares donde los jóvenes eligen tempranamente la vida del delito. Permítame hacer otra pequeña pausa y ya seguimos. A ver, con respecto a esto, Daniel, porque claro, el punto de Jaime creo que es central, pero quizás es para otro programa. Y es cómo hacemos para evitar que los que están afuera entren y que eventualmente los que están afuera todos tengan las mismas herramientas para desenvolverse en la vida en sociedad. Lo cierto es que
tenemos 11.000 y pico de presos, todo indica que la población carcelaria va a crecer, ¿no? Sí, claro. Y tenemos problemas de violencia que son brutales. Ustedes tienen y ustedes han tenido testimonios de la violencia brutal que existe adentro de las cárceles. Sí. ¿Cómo resolvemos eso? Hoy, mañana. Sí. Seguro hay algo que lo hemos vivido y lo hemos vivido desde el equipo, es que multiplicando la oferta socioeducativa sanitaria, las condiciones van a ser mucho mejores. Lo viví el año pasado. Vi personas que ingresaban a nuestro programa, a nuestro proyecto, y uno no puede dejar de sacarse los lentes de mi profesión. Y empecé a ver a las personas mucho menos violentas, tomando mucho menos medicación, psicofármacos, por ejemplo, con menos conflictos entre ellos y ellas mismas. ¿Cómo es la política de dosificación de los psicofármacos dentro de los establecimientos carcelarios? Y bueno, es bien dispar, dependiendo el lugar, pero es bien dispar. Pero ni que hablar que hay un problema, porque el medicamento termina siendo tranza. Es una moneda de cambio dentro de la cárcel. Entonces, ahí también tenemos que mirar... Perdón, como un factor más. ¿entre reclusos? Claro, claramente. La medicación que para mí Claramente. la guardo y eso genera aún más violencia. Y genera una moneda de cambio que también es un foco de violencia. Entonces, desde la experiencia yo creo que experiencias como Nada Crece a la Sombra tienen que multiplicarse por 1000. En todas las cárceles, en todos los servicios, en lugares donde las personas pueden expresarse, donde sientan que adquieren herramientas para la convivencia, para la vida, para el intercambio. Es por ahí, digamos, nosotros ahora estamos en el proceso de probarlo, pero estoy convencido, mis compañeros están convencidos de que ese es el proceso. Un dato pequeño, de las 10 muertes que van en el año, 7 fueron violentas. Bueno, todas muertes violentas en ese contexto, ¿no? Pero 7 fueron muertes violentas. 2 de esas personas pasaron por la intervención de Nada Crece en la Sombra. Cuando esa muerte tiene cara, tiene voz, tiene nombre, ahí hay un compromiso de responsabilidad que tenemos que abordar, y es desde el territorio. Y hay repercusiones también desde las familias. Por ahí uno puede decir, bueno, lo macro, pero el caso a caso también es importante. Tenemos que abordarlo en pequeños grupos, con personas capacitadas para eso. La solución está, tenemos que poner primera. ¿Es así? ¿Es por el camino de la multiplicación de este tipo de experiencias? ¿O es con políticas centralizadas y desde la institucionalidad claras que vamos a resolver los problemas? Sí, yo voy a hablar de carácter así con lo que yo, tratar de compartir lo que yo he aprendido, más que situaciones de definición institucional que van por otros andariveles. A mí la experiencia me indica que hay algunas dimensiones que hay que atender para bajar los niveles de violencia a cero, como la experiencia del polo industrial, la experiencia de Punta Rieles o algunas otras unidades del interior. Lo primero es el tema de la circulación. Es decir, aún en condiciones de hacinamiento, hay políticas que los funcionarios penitenciarios podemos arbitrar para que la gente circule y circule responsablemente. Si nosotros nos quedamos acá encerrados, siempre pongo el ejemplo, un mes terminamos todos peleados. Imagínate en una celda, ¿no? Así que la circulación responsable, eso hay que resolverlo. El otro tema es el tema de la correcta alimentación. Claro. Es decir, no hay ninguna razón para que coman mal, salvo que hacemos las cosas mal. ¿Y hoy comen mal? En algunos sectores sí, en otros un poco mejor. La realidad es dispar. Yo no quiero apresurar nada que no se ajuste a lo que hoy está pasando. El tema de recomponer o construir vínculos sociofamiliares, las visitas. Claro. El tema de las visitas íntimas. Es decir, que los muchachos y las muchachas tengan relaciones sexuales en esas edades es fundamental, que las tengan con decoro. Atender eso es muy importante. Que los hijos y las hijas visiten a las privadas de libertad y a los privados de libertad en condiciones adecuadas. Que se trate a la familia desde la entrada hasta la salida con respeto y consideración. Todo eso no cuesta plata y baja los niveles de violencia a cero. Otro capítulo distinto es el que planteaban de cómo es que participan y en qué condiciones participan las organizaciones de la sociedad civil
en el sistema penitenciario, donde a mi juicio, de parte de la institucionalidad hay un debe, porque hay que definir criterios claros, mecanismos de evaluación claros, saber por qué ingresa uno o por qué dejó de ingresar uno, qué cosas ingresa a hacer cada organización no gubernamental. Porque, ¿cómo puede ser? Imagínate vos esta situación. El Canal 5 define que yo venga a participar acá, las autoridades de Canal 5, y que venga a participar y a ser de entrevistador en alguna... Vos vas a decir, ¿pero para qué estoy yo? El que entrevista soy yo. Ahora, otra cuestión es, si viene y dice, bueno, va a venir en acuerdo contigo, para cierta parte de tu programa va a venir Daniel Márquez, que sabe mucho de salud, que es un gran médico de medicina familiar, y va a hablar del tema medicina familiar. Ahí tú, en función de un proyecto, convocaste a alguien que sabe más que tú a hacer algo que tú no podías hacer. Claro. Entonces el escenario es completamente distinto. Esto pasa, hay un poco de... Entonces esto, yo no, pero te repito, yo no, estamos hablando de carácter general, no nada que ver con ni crece a la sombra ni nada, porque yo he visto en todos estos años de todo como en botica, puedo poner los ejemplos más. Entonces ahí me parece que hay como un capítulo pendiente, pero que es obligación obligación nuestra. Si yo como jerarca de la INALI en este caso, digamos, tengo que tener estas cosas claras para saber a quién convoco y quién no convoco y con qué criterios, si no estoy haciendo las cosas mal. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que es más que interesante. Nosotros no somos los buenos que vamos a la cárcel a ayudar. Nosotros estamos haciendo lo que el Estado debería hacer. Ni que hablar, pero ni que hablar. Y eso genera mucha impotencia también, ¿sí? Porque ahí básicamente hay un vacío del Estado que estamos llenando de la sociedad civil. Y ni que hablar que esa acción tiene que ser de calidad. Por eso nosotros estamos poniendo todo sobre la mesa de tener diferentes profesionales de diferentes áreas para poder demostrar cuál es el camino. Y el fin no es que sigan las organizaciones sociales desde ese lugar. El fin, que se tome esa experiencia y la tome el Estado. Y que haga lo que tiene que hacer, tutelar y dar herramientas para la mejor convivencia, la responsabilidad, las herramientas para la vida. Ni que hablar, en eso coincido 100%. Claramente, que estemos desde la organización de la sociedad civil planteando estas cosas, habla de una misión del Estado. Claro. Gracias a los dos por habernos acompañado esta noche. Quedaron muchas cosas afuera, vamos a invitarlos para otra noche y vamos a seguir hablando de estos temas. Un gusto, gracias. Las órdenes. Hasta el viernes que viene.